La estructura de mercado en estas sesiones no invita a movimientos, por tanto estamos en una tensa calma a la espera de posibles catalizadores. Por el lado geopolítico, de momento no hay mucha noticia positiva. Lo habrá por los resultados empresariales. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 22 de abril de 2026. Ha cerrado Wall Street hace escasos minutos y lo ha hecho al alza. Fíjense porque el principal índice americano, el S&P 500, ha subido un 1%. Eso sí, no ha habido una subida generalizada. La amplitud del día de hoy ha fallado un poquito. Ha habido más valores del principal índice que han caído de los que han subido. Y eso se puede observar, por ejemplo, revisando el S&P 500 equiponderado, que apenas se ha movido. Incluso ha cerrado en negativo cuando el principal índice ha subido un 1%. El día de hoy ha presentado resultados Tesla y los resultados sí que es cierto que en un primer momento han gustado. Pese a que las noticias por el lado geopolítico se están empezando a complicar, los mercados se mantienen en una relativa calma entre dos niveles clave. Su ruptura puede ser lo que provoque el próximo gran movimiento. Vamos a analizarlo todo al detalle, pero antes, por favor, si me estás viendo desde YouTube y no estás suscrito, te invito a hacerlo y que actives las notificaciones, de esa forma no te perderás ningún vídeo. Y si me estás viendo desde Spotify, también te agradezco que sigas al contenido y lo apoyes con 5 estrellas. De esa forma siempre te aparecerán los vídeos cuando entres al inicio. Así que venga, vamos al vídeo. Vamos a empezar hablando del conflicto de Irán. Al final, el factor más importante por aquí, más que altos al fuego, prólogas, ultimátums y demás, es que el bloqueo del estrecho de Hormuz permanece. Es que los buques no están pasando con normalidad a través del estrecho. Y eso evidentemente afecta a los precios del petróleo, que el día de hoy han vuelto a saltar. ¿Cuánto tiempo puede tardar la renta variable en darse cuenta de que esto no está resuelto del todo? Porque los inversores de renta variable siguen descontando que esto se va a resolver pronto. Y la verdad es que están en lo cierto, sobre todo viendo cómo Donald Trump no para de hacer taco trade, ¿no? No para de, parece que dar pasos atrás, aunque sí que es cierto que hay que tener cuidado porque se está reorganizando la Armada estadounidense en las últimas horas. Fíjense, el optimismo apareció ayer al cierre de Wall Street cuando parecía que iba a llegar el fin del ultimátum, pero Donald Trump dijo que se le había pedido a Estados Unidos que detuviera su ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada. De momento, Irán no parece tener muchas ganas de una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos, pero Estados Unidos ha echado el freno y ha dicho que hasta que no respondan no van a atacar. Más recientemente se informó de que Irán ha recibido alguna señal de que Estados Unidos está dispuesto a romper el bloqueo, lo que impulsó al sentimiento del mercado. También se ha señalado que recibió información sobre un incidente a 15 millas náuticas al noreste de Omán, en el que un buque portacontenedores fue abordado por una única lancha de la Armada iraní. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto, porque ya desde primera hora de la mañana las noticias no terminaban de acompañar ese impulso de madrugada. La Guardia Revolucionaria iraní ha incautado 2 buques portacontenedores en el estrecho de Hormuz y ha abierto fuego contra un tercero, después de que las embarcaciones intentaran salir con sus sistemas de rastreo apagados. Los 3 buques están vinculados a Mediterranean Shipping Company, la mayor naviera de contenedores del mundo. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán afirma que si concluyen que acudir a Pakistán sirve para intereses nacionales, acudirán a la reunión. Trump ha afirmado que las conversaciones renovadas entre Estados Unidos e Irán podrían tener lugar tan pronto como el viernes. Se dice que mediadores en Pakistán y contactos iraníes están presionando para una nueva ronda de negociaciones en las próximas 36 a 72 horas, lo cual ha provocado un poquito de esperanza también en los mercados. La Guardia Revolucionaria iraní advierte con cortar los 7 cables submarinos de Internet que atraviesan el estrecho de Hormuz.
lo que provocaría una catástrofe digital para los estados del Golfo que dependen de ellos para más del 90% de su internet, banca y servicios en la nube. Irán depende de estos cables para menos del 40%, ya que el resto se enruta por tierra a través de Turquía. Los estados del Golfo no cuentan con un respaldo comparable. La Casa Blanca afirma que el presidente Trump ha extendido el alto al fuego a Irán entre 3 y 5 días. También hay fuentes que dicen que no hay una fecha límite para este último ultimátum sin fecha que ofreció Trump ayer 9 minutos al cierre de Wall Street. Irán afirma que aún no ha decidido si participará en una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos a final de esta semana. Por tanto, Trump ha dicho que será el viernes, pero Irán de momento no es que lo esté negando, es que dice que no sabe si participará. El Ministerio de Exteriores acusó a Washington de actuar de mala fe en negociaciones anteriores, mientras confirmaba que todavía no se han tomado una decisión final sobre su participación. La próxima reunión sigue sin confirmarse. La limpieza de minas iraníes del estrecho de Hormuz podría tomar hasta 6 meses, según el Pentágono ha informado al Congreso. Los funcionarios dicen que la operación probablemente no comenzará hasta que termine la guerra, lo que significa que las interrupciones en el comercio global y los mercados energéticos podrían extenderse bien entrado el año o más tiempo. Evidentemente, la respuesta a esto ha sido alza de los precios del petróleo. Fíjense, porque los precios del petróleo West Texas el día de hoy han estado cotizando por encima de los $90 de nuevo y el petróleo Brent por encima de los $96 el barril. El bloqueo naval impuesto por Donald Trump en el estrecho de Hormuz se está desmoronando después de que decenas de buques iraníes eludieran secretamente la vigilancia estadounidense al tiempo que el régimen reforzaba su control sobre el crucial paso petrolero atacando a 3 buques cisterna. Según Financial Times, aproximadamente 34 petroleros iraníes lograron burlar el bloqueo. 19 salieron por el Golfo Pérsico, eludiendo a la armada de Trump, y otros 15 entraron desde el mar Arábico hacia Irán. 6 de esos petroleros transportaban de contrabando crudo iraní con un total de 10,7 millones de barriles, cuyo valor se estima en unos 910 millones de dólares en ingresos para el régimen. Y como decía al inicio, Estados Unidos también se está recolocando su armada y un tercer portaaviones de Estados Unidos llegará a Oriente Medio en 3-5 días. Se estima que es cuando puede acabar este nuevo alto al fuego, aunque de momento no hay fecha oficial. Ha hecho comentarios el día de hoy Scott Bessent, secretario del Tesoro americano, que se está manteniendo sorprendentemente callado en las últimas semanas y afirma que los precios de la gasolina podrían caer incluso por debajo de los niveles previos de la guerra con Irán y cree que el conflicto con Irán terminará y que los mercados de la gasolina bajarán. Sin ningún tipo de dudas, esto es lo que están descontando los mercados de renta variable. No así los mercados de renta fija ni los mercados energéticos. Ya hemos visto el día de hoy a los precios del petróleo saltar y también han saltado evidentemente los rendimientos de los bonos americanos, que no terminan de creerse tanto como las acciones este movimiento y se mantienen, fíjese, el tramo largo 20-30 años rondando el 4,9%. Un informe muy interesante de JP Morgan nos dice también que Irán está sufriendo, pero claro, si acabamos de comentar que el bloqueo naval de Trump está siendo burlado, pues evidentemente está sufriendo menos de lo que nos cuenta este informe, pero aún así os lo voy a comentar que parece importante. En conjunto, el bloqueo estadounidense y la intercepción de 2 buques vinculados a Irán parece estar limitando la actividad naviera relacionada con Irán en general, en lugar de detenerla por completo. Sin embargo, desde la perspectiva del mercado, menos de la mitad del volumen de las exportaciones iraníes de marzo parecen estar llegando a los mercados globales, además de los flujos que transitan por oleoductos alternativos. La capacidad de almacenamiento terrestre de Irán es de aproximadamente 86 millones de barriles y actualmente está ocupada en un 54%, lo que deja una capacidad operativa de aproximadamente 40 millones de barriles, equivalente a unos 22 días de exportaciones. Además, aproximadamente 4 buques vinculados a Irán permanecen en el estrecho de Hormuz. Si se cargaran, podrían transportar unos 8 millones de barriles, extendiendo el plazo a unos 26 días. En realidad, los ajustes en la producción en la fase inicial comenzarían antes y se irían implementando gradualmente en lugar de ocurrir de golpe. Como regla general, Irán tendría que empezar a reducir su producción después de aproximadamente 16 días, una interrupción total de las exportaciones y las reducciones de Irán aumentando progresivamente hasta alcanzar el volumen total de exportación. Traducción del informe de JP Morgan: con el bloqueo total de exportaciones que comenzó este fin de semana, Irán ahora tiene unos 15 días antes de tener que comenzar
con los cierres de producción. Y luego ya para finales de mayo podría ser el cierre completo, ¿no? Básicamente lo que nos viene a decir es que el bloqueo estadounidense también está haciendo daño, aunque en cierta medida se puede estar burlando, también está haciendo mucho daño a la economía iraní, que puede verse obligado en este caso a recortar, a comenzar los cierres de producción, en este caso petrolera. Por el lado de los resultados empresariales, el día de hoy ha presentado resultados Tesla. Si nos vamos a revisar un poco cómo era la evolución de sus resultados, de la previa de sus resultados empresariales, veíamos cómo durante los últimos 12 meses las expectativas de crecimiento de los beneficios se habían reducido mucho por parte de los analistas. De hecho, eso es una métrica que aparece en Investing Pro justo en este recuadro, que ahora ha sido actualizada porque acaba de presentar resultados en este momento y en las próximas horas aparecerá un poco de cara a la siguiente presentación de resultados. ¿Qué ha presentado el día de hoy Tesla? Bueno, pues ha superado las expectativas de beneficios y el beneficio ajustado aumentó hasta 41 centavos por acción cuando se esperaban 34. Las estimaciones desde el último año han caído desde por encima de los 50 hasta 34, es decir, revisadas a la baja ampliamente. Segundo trimestre consecutivo en el que Tesla supera previsiones. Señaló que observó un crecimiento continuo en la demanda de nuestros vehículos. Estos comentarios sorprendentemente optimistas llegan apenas unas semanas después de que el fabricante reportara uno de los peores trimestres de venta de automóviles en los últimos años. La evolución del negocio principal de automoción de Tesla ha sido un punto clave en el seguimiento para los inversores, especialmente mientras Elon Musk ha reorientado la compañía hacia nuevas líneas de negocio como la robótica y los coches autónomos. Tesla está trabajando para aumentar la producción como parte de un plan de inversión superior a 20.000 millones de dólares este año. En cuanto a gasto, gastó menos de 2.500 millones de dólares, aproximadamente la mitad de lo que necesitaría invertir por trimestre para cumplir su previsión anual. Esto contribuyó a que la compañía registrara un flujo de caja libre positivo de 1.400 millones de dólares, muy por encima, esto ha sido algo positivo, de la caída de 1.900 millones de dólares que se esperaba en el flujo de caja libre para este trimestre. En cuanto a los ingresos, que se me ha olvidado añadirlo ahí, ha ingresado más de 22.000 millones de dólares, un poco en línea con lo esperado, pero un poquito mejor, 22,4, casi 4 billions, ¿no? Cuando se esperaba 22,1. Por tanto, ha superado estimaciones y sobre todo esa sorpresa dentro del flujo de caja libre ha gustado. De hecho, si nos vamos aquí a la parte de resultados empresariales y nos vamos a la parte de flujo de caja, podíamos observar un poco cómo ha evolucionado el flujo de caja libre neto de la compañía últimamente, cómo ha ido un poquito a menos después del gran salto que tuvo en el tercer trimestre de 2025 y para este trimestre se esperaba un dato negativo, lo cual, si ha sido positivo, pues evidentemente ha gustado. Por cierto, Investing Pro, donde pueden observar todos estos datos y ahora además que estamos en temporada de resultados tienen muchísima información, además de noticias, de una capa de inteligencia artificial para obtener y filtrar a las mejores compañías, de un seguimiento total de las compañías y de un primer vistazo poder analizarlas. Fíjense aquí los grafiquitos, te lee un poco con la inteligencia artificial y te dice las red y green flags, ¿no?, que puedes observar por el lado del 10K, de todos los informes importantes, también acceso directo por este lado. Bueno, Investing Pro en este momento tiene ofertas de hasta el 70% de descuento, 55% a través de la web, 15% con el enlace que tenéis abajo en la descripción. Así que aprovechen si os interesa Investing Pro porque estas ofertas de hasta el 70% terminan en solo 19 horas. Así que si te interesa, tienes abajo en la descripción el enlace, código MrPuertas, para un 15% de descuento extra hasta el 70%. Venga, y dicho esto, vamos a analizar un poco la situación del mercado. Fíjense, hoy se ha observado también, como no, una clara divergencia entre los movimientos observados por el lado del petróleo, por el lado de los bonos y por el lado de las acciones. Seguimos observando cómo las acciones están ignorando totalmente que los precios del petróleo siguen por
por encima de los $90, que el estrecho de Hormuz está cerrado y que cuanto más tiempo pasen los buques sin poder atravesar ese estrecho, evidentemente más consecuencias va a tener para la economía. Pero los mercados de renta variable siguen descontando que tarde o temprano eso va a finalizar. Son optimistas por naturaleza y ya están pensando en los siguientes problemas, evidentemente resultados empresariales. No obstante, los precios del petróleo se mantienen elevados y eso hace que los precios de los bonos también se mantengan presionados a la baja, porque evidentemente ya llevamos unas cuantas semanas y eso se va a terminar trasladando a las expectativas de inflación. Fíjense la reacción que tuvimos ayer con ese nuevo taco trade de Trump, con el que las acciones fueron al alza y los precios del petróleo fueron a la baja, a la vez que los precios de los bonos también rebotaban. Pero desde entonces, el día de hoy, con tantas noticias mixtas y sobre todo con ese estrecho cerrado, hemos visto ese movimiento tan peculiar, ¿no? Renta variable al alza, precios de los bonos a la baja, precio al alza del precio del petróleo, que aquí está invertido. La tendencia de spot al alza, volatilidad al alza, no se observa tanto por el lado del S&P 500, pero sí que se está observando mucho por el lado del Nasdaq 100. Fíjense, en la última semana el índice Nasdaq ha subido aproximadamente un 5%, mientras que su índice de volatilidad implícita ha pasado de 21,5 a 23,7. Es decir, estamos observando que la volatilidad repunta a la vez que lo hace también el índice, lo cual no es una muy buena señal. Y tarde o temprano tienden a moverse similar, ¿no? Tienden a moverse con esa correlación inversa, El múltiplo forward pair del Nasdaq 100 ha rebotado desde niveles cercanos de 21 veces, similares a los de abril de 2025, hasta 23 veces en este momento. Dice, quizás a un nivel razonable a la espera de resultados empresariales, que ahora es el punto más importante. Fíjense, las perspectivas de CAPEX en inteligencia artificial, ingresos y ganancias de productividad volverán a ser el tema clave en esta temporada de resultados. El trimestre pasado, las estimaciones de consenso para el CAPEX de 2026 de los principales hiperescaladores aumentaron en 130.000 millones de dólares hasta los 670.000 millones, lo que equivale a más del 90% de los flujos de caja esperados este año. Impulsado por ese gasto, la cesta de centros de datos de inteligencia artificial de Goldman subió un 60% en lo que va de año. Las guías de CAPEX de los hiperescaladores en este trimestre serán clave para mantener el momentum de las acciones de infraestructura de inteligencia artificial y de los propios hiperescaladores, que han superado al mercado desde mínimos recientes. ¿Qué pasa? Bueno, pues que estos hiperescaladores evidentemente están llevando a cabo grandes gastos. ¡Ojo! Aquí hay un factor clave y es que todo lo que se invierte en esto no va a retribuir a los accionistas vía recompras corporativas, que es algo que suele gustar mucho a los inversores y que por ahí decimos o se suele decir que ese gran gasto, esas grandes inversiones en inteligencia artificial no gustan tanto a los inversores. No gustan porque a corto plazo no se les está retribuyendo con esas recompras corporativas que tanto les gustan. Oye, a medio o largo plazo evidentemente puede ser positivo. Pero veo muy clave que este gasto de los hiperescaladores se mantenga, sobre todo si queremos ver que se mantiene esa fuerte tendencia que vemos por el lado de la infraestructura, por el lado de memorias, por el lado de semiconductores y demás. Dice Goldman, creemos que los inversores deberían inclinar sus carteras de renta variable estadounidense hacia compañías de crecimiento secular con vientos de cola propios en beneficios y un riesgo limitado de disrupción de la inteligencia artificial, como las empresas vinculadas a la inversión a la inversión en infraestructuras energéticas en lugar de acciones más dependientes del crecimiento económico general. Y oye, nos da aquí una lista de valores que la verdad es que buena parte de ellas viene teniendo una tendencia y está dentro de las sectores e industrias que mejor lo están haciendo en este momento. Fíjense, una de estas industrias son los semiconductores, que están batiendo récord. Acaban de completar su 16º día consecutivo de ganancias, un récord histórico desde que comenzó a cotizar en 1994. Fíjense aquí porque observamos una tendencia muy pero que muy fuerte, hoy subiendo otro 2,63% y saltando incluso tras el cierre de Wall Street. También estamos viendo 8 semanas consecutivas al alza para la industria del software. Ahora, aquí la tendencia sí que es cierto que es un poquito más negativa, ¿no? No es tan positiva, no está tan arriba, sino que está mucho más abajo. Y aquí sí que es cierto que hay una narrativa que creo que es importante vigilar en los resultados empresariales, y es la siguiente. Por el lado de los semiconductores, el listón está muy
pero que muy alto. Es decir, presentará unos resultados extraordinarios, pero es más difícil que sorprendan al mercado. En cambio, por el lado del software, la verdad es que el listón está muy pero que muy bajo. Por tanto, ahí sí que es cierto que podemos observar que cualquier mínimo chispazo, cualquier mínimo factor positivo puede generar un poquito más de optimismo, lo cual puede incluso impulsar al mercado, ya que hay un gran posicionamiento corto por el lado del software. Por tanto, estaría pendiente sobre todo de vigilar eso. De hecho, estoy revisando aquí en Investing Pro un poco cómo están las previsiones. Fíjense cómo han aumentado, por ejemplo, las previsiones para la próxima, los próximos resultados de Micron, que no presentará hasta el 1 de julio de 2026, pero fíjense cómo han aumentado un 550% al alza las previsiones de los analistas. Evidentemente esto hace que el listón esté muy pero que muy elevado, que probablemente se alcance, incluso se pueda superar, pero sí que es cierto que eso es una sorpresa mayor que frente, por ejemplo, a empresas como no sé, voy a poner por aquí Duolingo, ¿no? Que se han mantenido más o menos las estimaciones de los analistas o incluso han corregido en las últimas semanas. Por tanto, esto me parece muy interesante y también el posicionamiento está muy largo en semis, muy corto en software. Sí que es cierto que si ocurre un chispazo que haga saltar al software, pues podríamos ver, oye, que ocurre un poquito de aceptación también por el lado de los semis, pero de momento los semis siguen teniendo una tendencia muy, pero que muy sólida. Quizás sobrecomprada, ampliamente sobrecomprada, como podemos ver, pero sí que es cierto que sigue teniendo una tendencia al alza muy sólida. En cuanto a valoraciones del software, los alcistas argumentan que el software ha sufrido un fuerte ajuste de valoraciones, pero los bajistas sostienen que sigue cotizando a una prima bastante elevada. La verdad es que ha tenido un ajuste, pero porque venía con una prima muy, pero que muy elevada. La incertidumbre que pesa sobre el software será difícil de disipar en el corto plazo y que ya que los hiperescaladores necesitarán mostrar aceleración en ingresos y desaceleración en CAPEX para ganar más impulso. Hasta entonces, los beneficiarios del gasto en inversión en inteligencia artificial seguirán siendo la oportunidad más clara del ecosistema, séase la infraestructura, los semis. El software ha sufrido un fuerte ajuste, pero continúa cotizando con una prima frente a la acción media. Fíjense porque dice UBS que software ha sido una clara excepción dentro de las compras de los minoristas, ya que están siendo lideradas por Microsoft. La acción es la más comprada en toda la plataforma este año, con más de 720 millones de dólares en entradas. Se compró mucho en enero y febrero, hubo una pausa en marzo y desde entonces ha experimentado una reanudación de las entradas en abril. Evidentemente el pesimismo en el software es máximo. Evidentemente las estimaciones de los analistas están prácticamente por los suelos y también el posicionamiento, lo cual invita a que cualquier mínima noticia positiva, que no tengo ni idea de si existirá o no, pueda hacerlo saltar. Estaremos pendientes a este posible movimiento. Aunque esa buena noticia tendrá que esperar, ya que el día de hoy, tras el cierre de Wall Street, ha presentado resultados ServiceNow y aunque a primera vista las cifras estaban siendo positivas, fíjense, 97 centavos por acción, coincidiendo con las estimaciones de Wall Street, ingresos trimestrales que han aumentado un 22%, por encima incluso de las expectativas de 3.750 millones de dólares de los analistas, han sido 3.770, incluso también ha aumentado sus ingresos por suscripción en este trimestre, pero las previsiones no han gustado y la compañía está cayendo un 13% tras el cierre de Wall Street. Sobre todo, no ha gustado que recortara su previsión anual de margen bruto ajustado por suscripciones. El resultado dice que se debe al conflicto de Oriente Medio. Dice, en el primer trimestre de 2026, el crecimiento de los ingresos por suscripciones se vio afectado negativamente en aproximadamente 75 puntos básicos por el retraso en el cierre de varias grandes operaciones de instalación local en Oriente Medio debido al conflicto en curso. Esta previsión refleja una evolución prudente de estos factores geopolíticos que influyen en el calendario de operaciones durante el resto de ejercicio fiscal 2026. Por tanto, vemos que de momento tendremos que esperar para ese chispazo que active el cierre de cortos
en el software y seguimos con esa tendencia un poco amenazante. Esto está afectando a toda la industria del software, sobre todo el software as a service, pero también el propio sector que lleva, como acabo de decir, 8 sesiones consecutivas al alza, está cayendo en after hoy, martes 22 de abril, y se estima que mañana, pues evidentemente, puede tener una sesión algo difícil. Veremos a ver si en conferencia de prensa lo solucionan, pero de momento esa noticia positiva tendrá que esperar. Mientras tanto, el mercado más general, como pueden observar, el S&P 500 sigue al alza, 7.134 puntos el día de hoy, pese a que, como decía en la introducción, por ejemplo, el RSP ha cerrado en negativo el día de hoy. Y si nos vamos a observar, en este caso, la amplitud o un poco el mapa de calor, podemos observar que ha habido más valores que han caído de los que han subido, y que los cuadrados más grandes han subido, de ahí que el índice haya tenido tanto repunte, pero luego vemos mucho rojo. De hecho, ha habido más valores del propio S&P 500 que han caído de lo que han subido. Por el lado de temáticas sí que ha habido en general ha habido positivismo. Al final las temáticas o los valores con mayor peso, pues evidentemente lo han hecho bien el día de hoy, mientras que el resto ha sufrido un poquito más. Un comentario interesante, en este caso la mesa de trading de Goldman, dice: la tendencia alcista principal se mantiene intacta, pero el riesgo táctico recompensa no es demasiado atractivo. Creemos que es más común de lo que los escépticos podrían pensar que el alivio se produzca principalmente gracias a la reducción de riesgos extremos. Mientras el mercado mantenga su convicción de que es probable una resolución en los próximos meses, los daños y contratiempos económicos a corto plazo, incluso los importantes, podrían no tener un impacto en las acciones y otros activos de mayor duración. Básicamente nos viene a decir que da igual lo que pase en Irán, que los mercados descuentan que va a salir bien. Pero dado que los mercados ahora se basan en gran medida en esta suposición, los escenarios de caída más pronunciados parecen estar nuevamente infravalorados. Aquí hay un factor muy importante, y es que al igual que cuando estábamos en el punto más bajo del conflicto estábamos poco protegidos para un movimiento al alza, ahora estamos poco protegidos para un movimiento a la baja. Aunque de momento se observa una gran estabilidad. Fíjense, dice Spot Gamma, el S&P está preparado para la calma en lugar de un nuevo conflicto, con una gamma positiva, una volatilidad inicial barata y un fuerte flujo de opciones de compra que ayudan a mantener al índice por encima de los 7.100 puntos. En perspectiva, las posiciones de los intermediarios en el índice a largo plazo se han vuelto más equilibradas en torno a los niveles actuales. Y en torno a estos niveles sí que es cierto que hay un activador al alza y un activador a la baja. Por tanto, vamos a estar muy pendientes de los nuevos catalizadores. En caso de que haya una bomba por el lado de Irán y la cosa se complique, es cierto que se pueden perder niveles importantes y se puede acelerar el movimiento. Pero igual al contrario, en caso de que tengamos unos buenos resultados, después de su merecido descanso, este rally puede continuar. De momento, todo invita a la estabilidad, ya que la estructura del mercado de opciones está posicionado para ello, y también siguen impulsando esos factores mecánicos. Es cierto que ya no tienen un empuje tan fuerte como para provocar ese rally tan fuerte, pero los fondos sistemáticos seguidos de tendencia siguen comprando. Los fondos de cobertura pueden seguir añadiendo posicionamiento. Por tanto, todo invita a esa estabilidad. Ahora, les pido por favor que se marquen los 7.175 puntos por arriba, 7.000 puntos por abajo, ya que esto pueden ser unos activadores importantes. Fíjense, los dealers mantienen una elevada concentración de calls vendidas en el strike 7.175. Si el precio supera este nivel, se verán obligados a comprar futuros para cubrir esa exposición, lo que podría acelerar el movimiento a la baja. Mientras que por abajo, los 7.000 puntos harían un poco como ese soporte más importante. Si se rompe, la volatilidad podría amplificarse rápidamente, dado que el mercado se encuentra poco cubierto a la baja, y dado que el Gamma Flip y el Volatility Trigger, un poco los soportes más importantes, y el activador de la gamma negativa y la volatilidad, se encuentran en ese entorno 7.000 puntos, 7.150. Observen cómo se están moviendo al alza. Por tanto, esto es lo que deberíamos de observar, y ya en caso de que se pierdan esos niveles, 6.800 como nivel más importante. Muchas gracias al amigo JJ Montoya por esta última información y este gráfico. Por cierto, revisad su newsletter, que todos los días manda una información excelente antes de la apertura. Mientras tanto, lo que estamos observando es que los mercados fuera de Estados Unidos, evidentemente europeos y asiáticos, se mantienen con mayores dificultades. Fíjense que Europa no logra cerrar en positivo, ya que aunque hay optimismo de madrugada y logra abrir en positivo, las noticias empiezan a fallar durante la sesión europea. Evidentemente,
Evidentemente, Europa y Asia se ven mucho más afectados por el corte, el doble bloqueo a través del estrecho de Hormuz. Eso parece ser uno de los principales riesgos por el que Europa y Asia no tienen un comportamiento tan sólido frente a Estados Unidos. Fíjense, porque dentro de Asia me fijo mucho en el Hang y más concretamente en la parte tecnológica. Fíjense la diferencia tan grande que han tenido estas últimas semanas en relación, por ejemplo, al Nasdaq 100, a la gran tecnología americana. Se está abriendo una divergencia que no suele ser muy habitual, por tanto vamos a observar cómo evoluciona. Pero sí que es cierto que evidentemente le afecta más el bloqueo del estrecho de Hormuz a este flujo europeo y asiático. Por el lado de la renta fija americana ha saltado, también lo ha hecho la renta fija, en este caso europea, que se mantiene muy elevada, incluso podríamos decir que ha corregido menos que la americana. La volatilidad implícita del S&P 500 sí que ha ofrecido algo de calma el día de hoy, pero bueno, fíjense como el VVIX sigue ahí rondando esos 100 puntos, que es la volatilidad sobre la propia volatilidad. Sobre otros metales estamos observando oro, plata, cómo van al alza. El dólar también va al alza el día de hoy, está recuperando niveles en torno a media 200, un movimiento un poco ruidoso, pero evidentemente reflejando esta tensión. Y fíjense en este movimiento de Bitcoin, que el día de hoy ha tanteado los $80.000. Bitcoin se está beneficiando mucho en las últimas semanas y me temo que puede deberse a esas operaciones que puede estar haciendo Irán con Bitcoin. Veremos a ver, de momento no es un movimiento tampoco tan llamativo, probablemente también se esté viendo impulsado un poco por esa relajación de tensiones por el lado de las reservas bancarias, por el lado de la liquidez, en este caso global y especialmente estadounidense, que no es ni mucho menos tan restrictiva como a finales de 2025 y que incluso en las últimas semanas ha tenido un repunte que alivia un poco las tensiones. Puede que eso esté ayudando. Así que nada, tienen todos los datos de momento en una calma tensa de cara a los próximos acontecimientos. En cuanto a datos macro, para mañana conoceremos la previa de los PMIs del mes de abril en Eurozona, Reino Unido y también Estados Unidos, al igual que la reacción a los resultados de Tesla. Estaba saltando un 3-4%, veremos a ver cómo continúa mañana. De momento, calma tensa entre dos niveles importantes, pero ante una falta de catalizadores no hay movimiento y la estabilidad va ganando enteros. Tienen todos los datos, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, hacednos algún like, un comentario. Recuerden que son las últimas horas para suscribiros a Investing Pro y nos vemos mañana. Chao.